País. Carly, gracias. Vuelvo con vos en minutos nada más. Otra jornada intensa de movilizaciones, de manifestaciones a partir de ahora, a partir de las 4, a partir de las 17. El festivalazo cultural a Rayo del Sol. Bueno, miren esta imagen del dron de La Nación Más que habla un poco de cómo fue el protocolo. Acá desde arriba, ¿no? Uno puede tener otra dimensión, otra perspectiva de cómo se fue desarrollando el protocolo antipiquete del día de ayer por la tarde. Y aprovecho con esta imagen para saludar a Matías Zacconi, consultor de seguridad de alto riesgo. Matías, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Bueno, seguramente habrá analizado el protocolo de ayer, todo lo que sucedió. ¿Cómo lo vio? ¿Qué le pareció? Ante todo, gracias por tenerme. Sí, de hecho estoy viendo muy buenas imágenes que están teniendo, muy buenas imágenes que eso permite muchísimo poder, sobre todo cómo solucionar y cómo prevenir ante cualquier tipo de manifestación de hoy. Claramente lo que haces de eso es tomar esas imágenes y decir, bueno, en base a esto, claramente, si bien hicieron lo que pudieron, se podría mejorar muchísimo, sobre todo a la hora de aislar a aquellos que estaban causando los desmanes del otro lado. Ah, se puede mejorar, entonces, aislando a los que causan. ¿Y cómo? ¿Cómo sería eso? Y en este momento lo que haces es, fíjate las imágenes que tenés ahí donde dice incidentes de ayer en el Congreso, o sea, ahí lo que haces es, esa primer línea que tenés ahí, vendría a serlo como infantería que tenés con escudos, lo que haces es, el costado, ven que tienen casi como ángulos de 90 grados. Sí, sí. En las puntas, bueno, en la punta superior izquierda, esta que vos tenés, o sea, la que debe ser pegada a la que está a la pared, toda esa gente que tenés cara tapada, se crea la segunda línea de infantería que tenés atrás. Fíjate que tenés dos líneas. Una primera línea y después la segunda atrás de contacto. ¿Me explico? Y acá tenés los policías menos uniformados, por así decirlo, o con menos equipamiento antimotines. Ese equipamiento que tenemos antimotines, ¿qué haces? Los rodeás, ¿sí? Te quedan dentro de la manifestación. Como, por ejemplo, ahí tenés que rodear el árbol, entonces te quedan dentro. Y ahí empezás a reducir uno por uno, los arrestás y obviamente después someterlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Necesitas un cambio desde lo institucional porque toda esa gente tiene las caras tapadas, agrediendo a oficiales de policía. Claro. ¿Qué pasa? Estás agrediendo un recurso de la ley. ¿Ves? Esa apertura que se hizo en el árbol, si se hubiese hecho un círculo completo alrededor de la manifestación, te quedan aislados, producís, los arrestás, los procesás. Y hoy lo estarían cortando haciendo exactamente lo mismo que quisieron hacer ayer. Perfecto. Esa sería una manera, digamos, ¿no? Encerrarlos así, en un círculo, ir, claro, porque lo que hace la policía es todo el tiempo tratar de correrlos, avanzar, pero ¿hasta dónde avanzar? Entonces, cuando haces eso pasa lo que pasó el otro día, que vi que lamentablemente hubo un par de reporteros que estaban cumpliendo con su labor, y bueno, y a la vez, o sea, cuando fuiste desplazando a la manifestación, inevitablemente te quedaron los reporteros en adelante. Igual hay también cosas para solucionar. Lo primero que tenemos que hacer es poder identificar quiénes son los reporteros, quiénes son en este caso... Es lo que dijo Bullrich hoy, que tengan chaleco, que se ubiquen en un lugar específico, algo. Sí, sin dudas que, a ver, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la señora ministro. Creo que también podríamos hacer varios cambios desde lo institucional para poder darle estructuras absolutamente a todos. Yo entiendo y creo que todo el mundo tiene el derecho a protestar, pero de una forma pacífica, ¿sí? Y el trabajo de ustedes es comunicar lo que está pasando, pero tampoco se paren en el medio de cuando estamos haciendo un desplazamiento para poder aislarlos. Pero ¿qué pasa? Para yo poder hacer eso, tengo que tener una estructura. Tengo que darles el equipamiento y el entrenamiento suficiente a las fuerzas que hoy claramente lo están mostrando que no lo tienen. Ni el entrenamiento, ni el entrenamiento, ni siquiera tampoco el uniforme necesario. Bueno, justamente, a ver, en ese sentido, digo, si ellos no tienen entrenamiento, por más que el periodista vaya a tener un chaleco, en el medio de lo que se denomina represión, en el medio de la represión digamos, no se van a fijar, a ver, este tiene chaleco, este no tiene. Tiran, el hidrante no va a decir, ah, no, al chaleco no le voy a tirar. Tiran directamente. Buenas tardes, Lourdes. Sí, estoy de acuerdo con vos. En realidad, por eso te digo que mucho del cambio viene desde lo institucional. O sea, primero, no hay banderas, listo, no hay banderas, no hay palos, no hay palos. No hay, hoy te dejamos cortar la calle, mañana no. Lo hacemos así, lo hacemos de una forma arbitraria. ¿Por qué? Porque es muy loco, porque ayer estaba escuchando, decían, no, pensé, pero no es ley. Una señora, una persona que estaba... Vanina Biasi, dirigente de la izquierda. Que habló con Carla. Exactamente. Sí, con nuestra compañera.
¿Cómo estás, Pablo? Sí, Buenas decía tardes. Matías, lo paso en limpio, decía que es una normativa del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué no lo enviaron al Congreso para que fuese tratado como normativa de Claro, ley, digo. con fuerza de ley? Y dice, o dijo la dirigente de izquierda, que su máxima ley es la Constitución, que está por encima de las normas que garantizan el derecho a la... De hecho, puso derecho de tránsito versus derecho de protesta, Claro. y ella, según su entender, el derecho de protesta estaba por encima del derecho de tránsito. Ayer hablamos con Diego Armesto, seguramente hoy va a estar aquí Va a con estar acá, nosotros. sí. Dijo que los derechos no hay uno por sobre el otro, porque si no invalida al siguiente. Todos los derechos tienen la misma cobertura. En este Obvio, caso. mi derecho termina donde empieza el del otro. Exactamente. Completamente, Pablo, estamos hablando de la misma declaración. Ahora, te invito a que tengas un poquito de memoria conmigo hace unos años atrás. Cuando vos te hablan de protocolo, ¿qué es lo que más cercano se te viene a la mente? ¿Qué protocolos estamos? ¿No te acuerdas de los protocolos del COVID? Ah, Todo sí, eso el protocolo, tuvimos sí. que usar. Exactamente. O sea, y sin embargo no era ley. Sin embargo no era ley. ¿Ok? Pero todo el mundo lo respetaba. ¿Por qué? Porque había un mal en común, por así decirlo, que era Sí. los protocolos del COVID para poder ingresar a un lugar al otro. Sí. Y en ese caso nadie se quejaba. Si ¿es ley o no es ley? ¿Por qué? Porque había que improvisar a medida que fuéramos avanzando y tuviéramos más información. En este caso, si vos tenés un protocolo, tenés que respetarlo. Porque me acuerdo que en un momento dijo, el protocolo lo puso una persona que nadie votó. Sí, pero el presidente, que sí votamos, Claro. dictaminó o designó una ministra de seguridad, Claro. especialista en esto, y tenés que seguir este protocolo que están implementando. ejemplo. Porque eso mismo están, es para darle orden, no solamente un orden económico, sino en este caso de seguridad. Matías, explico? ahí abajo también a la izquierda estamos viendo, en un momento llega también la policía motorizada, ¿no? ¿El trabajo que hace la motorizada en este contexto cuál es? ¿Se hizo bien lo que se hizo ayer? Mirá, te puedo hablar solamente de este plano. Vi desplazamientos acertados, vi desplazamientos que podrían mejorar. ¿O es simplemente Sí. un despliegue visual, digamos, para amedrentar? No, en realidad... No, ellos si vos te empezaron a pones tirar las balas de fijar, goma. A ver. Si vos te pones, pero por ejemplo, vos fíjate, cuando llegan, todos llegan con gases lacrimógenos en la mano, todos los acompañantes. ¿Ves? Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, claramente cuando vos llegas así en un vehículo, por más que sean dos, queda muy fácil de desestabilizar el vehículo. Me explico, sobre todo cuando estás tan cerca de la gente. Ahora, vos fíjate una cosa, no tiene ningún tipo de formación, si bien es una cuestión de decir, bueno, estamos listos, si esto se empeora, estamos listos para tomar posición. Creo que en realidad llega un momento en que la prevención pasa a un segundo plano y tenemos que empezar a curar. ¿Cómo empezás a curar? Decirle, bueno, quien sea que esté a cargo del operativo se acerca a hablar con quien sea el líder de la manifestación, por si lo querés llamarlo. Hoy tengo entendido que va a ser una cuestión de festival de música de la nada. Entonces, decirle, bueno, mira, esto es así, o ustedes disipan y se van, o gran parte de todos los que están acá van a terminar arrestados. Pero una vez más, cuando te voy a arrestar, ¿por qué te voy a arrestar? ¿Por qué? Porque estás infringiendo la ley, estás siendo agresivo, estás rompiendo, estás ensuciando y sobre todo, parte del piquete dice que, no sé si recuerdan, que las caras tienen que estar descubiertas. Sí. ¿Por qué? Necesitas tener... Nadie lo cumple igual. Face recognition, vendría a ser reconocimiento de rostro. O sea, todas esas cámaras que vos tenés alrededor de las oficinas gubernamentales Claro. es para poder identificar a las personas. Por ejemplo, el día de la asunción del presidente, la persona que tiró la botella se le pudo hacer, ¿por qué? Porque se le pudo reconocer el rostro. Entonces, quien sea que vaya a causar un desmán, tiene que ser posible poder reconocer a la persona y procesarlo. O sea, tenés que cumplir un tiempo de cárcel. Es inevitable. Cuando vos quisiste agredir a una persona, ¿sí? O sea, solamente la estás agrediendo y mucho peor aquellos que incitan con el poder del uso de un micrófono, el uso de la agresión o sobre todo causar un desmán ante un oficial público. Sí, en este país es como que no se ve en otros países, al menos me parece a mí, no sé qué opinarán ustedes, donde los manifestantes se acercan tanto a la policía, ni hablar que los agreden, ¿no? Uno de ellos agarraban los palos de las banderas y les pegaban a los Yo estaba policías pensando directamente. exactamente lo mismo. En otro país no pasa ¿Sabes eso. lo que subyace acá? Es algo cultural, ¿no? Todavía Es las lo que fuerzas de decía seguridad Mucio. no lograron recomponer frente a la sociedad esa legitimidad. Claro. Fíjate que la gran cantidad de manifestantes que había ayer en la plaza son todo el tiempo provocadores. Se ponen en la línea de fuego, avanzan por supuesto. contra los efectivos de la infantería, gendarmería. ¿Por qué? Porque no les tienen respeto.
Y creo que primero hay que reconstruir en el tejido social esa cultura del respeto a la autoridad. Sí, pero decía Mucio que eso va a tardar entre 15 y 20 años. Y bueno, pero hay que empezar. ¿Coincidís vos? Diciendo, Matías? A ver. creo que estuve de acuerdo con muchas de las cosas que mencionó Mucio y en esa diciendo. Ahora, Pablo, déjame recordarte algo que recién decías. No te olvides que cuando pasó acá, que tomaron el Capitolio en Estados Unidos. Sí. O sea, Sí. también tuviste manifestantes que tomaron el Capitolio, o sea, que pasa en todos los países, siempre y cuando no tengas el operativo de seguridad necesario para poder cubrir, en este caso, cualquier tipo de acto. O sea, pasó en Estados Unidos. O sea, por ahí uno de los edificios más seguros del mundo, entró una manifestación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hoy, 2 años y medio después, todavía se están reconociendo a las personas que hicieron y se las está arrestando. Hoy, me explico, te quiero Sí. decir, o sea, había un proceso de un cambio desde lo estructural, un cambio de leyes que te permitía y le garantizaba, en este caso a las fuerzas públicas, hacer su trabajo. Es como me decías vos recién, la policía podría haber actuado diferente, sí, obviamente, pero ok, lo arrestan, que no lo suelten. O sea, que tenga una causa, que tenga un peso sobre la ley, o sea, sobre la persona, sobre el agresor en este caso, y lo más importante, que se sientan ellos respaldados para poder ejercer su trabajo. Nadie quiere llegar al palo, nadie quiere llegar a una represión, nadie quiere llegar a una bala de goma. Entonces, pero en el caso de que sea necesario, ¿cómo haces? Identificar a los violentos, se los aísla, se los detiene y se deja manifestar de una forma pacífica a aquellos que cumplen con el protocolo y con el resto de la ley. La cita del Capitolio, perdón, también sumo la del Plan Alto en Brasilia, en justamente el país vecino. Son dos Sí. ejemplos muy paradigmáticos. Y teniendo esos dos antecedentes, Matías, ¿no crees que hay una falla en el operativo de seguridad en el afán de garantizar el protocolo antipiquete, que haya libre circulación, Avenida Rivadavia, Callao, Hipólito Yrigoyen, Combate de los Pozos? ¿Por qué no se hace un anillo de seguridad para, primero, proteger la democracia y la república, que un poder del Estado siga funcionando, amén de lo que suceda en el exterior? Y segundo, también para proteger a los legisladores. Sí. Repetíamos Sí. imágenes no solamente del oficialismo, también opositores que fueron agredidos, insultados, escrachados, solamente por un trabajo. Estamos hablando de solamente 2 meses de que fueron electos en octubre, 2-3 meses. La diputada Giudice nos decía en el móvil que el propio Máximo Kirchner También. lo agredieron, ¿no? Los Pero propios los de su propios. fuerza. Bueno, los pero propios falta su un anillo de fuerza. seguridad, ¿no? Sí, claro, exacto. Falta un anillo de seguridad en la zona. Y Estamos sí. hablando del Parlamento. Déjame explicarte cuál es la diferencia entre lo del Capitolio y lo de Brasil. Sí. Acá sí estaban preparados. O sea, vos fíjate la cantidad de oficiales y de recursos que estaban utilizados en la Claro. manifestación. Acá sí estaban preparados, acá sí esperaban de repente una manifestación. ¿Ok? Que de hecho hace un rato Viviana estaba comentando que es la cantidad de recursos que se utilizan en una manifestación, que tenés menos oficiales o recursos en la calle, Sí. patrullando, protegiendo con el flagelo de seguridad que hoy tenemos. Pero Entonces, los recursos, Matías, estaban abocados para contener a los manifestantes y no para cuidar al Parlamento, a un poder del Estado. Esa es la crítica que estoy haciendo yo. Mira estas imágenes, Matías, y le cuento a la gente por si no las vio. Cuando Máximo Kirchner abandonó, nos decía antes Silvana Giudice que la idea era que no se siguiera sesionando, ¿no? Sí. La idea era... Habían pedido, de hecho, que la se frenara suspensión. todo. Habían pedido la Lo suspensión pidieron, adentro y no inclusive. le Lo hicieron golpearon, caso. la pasó mal y volvió. Pero digo, Igual- en referencia a lo que decías vos, Pablo, ni ellos mismos estaban protegidos. Sí, igual Viviana, vos fíjate una cosa, también es el contexto que él sale, yo entiendo lo que él estaba haciendo, pero también he visto muchísimos actos políticos donde el operativo de seguridad era mucho mayor. Claramente la acá quiso brindar una imagen de cercanía con la gente y le salió mal. ¿Sí? Sí. O sea, él sí tiene seguridad alrededor, solamente que no tiene, por ejemplo, desde la seguridad uniformada o un perímetro cerrado, como por ejemplo tenía en un acto o comúnmente donde él atiende. Si te invito, si querés, que fue una semana atrás o 2 semanas, una semana atrás, que fue el paro, que creo que él fue, donde fue a la charla. Sí, te invito, por favor, que veas a la marcha, que veas el círculo que él tenía y tenía un claro operativo de seguridad. Acá salió, quiso solidarizarse o Sí. salir en realidad que pare de sesionar y le salió mal por eso mismo. Y Matías, Igual, cuando recién decías, no coincido con Mucio, no va a durar esto 15, 20 años, no vamos a tardar tanto tiempo en cambiar nuestro chip cultural, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se puede y lo que no se puede. Cortar una calle no se puede, es un delito, no lo puedes hacer, que lo entendamos.
¿Por qué? Porque creo que él citó un par de casos, a mi entender, un poquito extremos, que fueron el de Cuba y el de Venezuela. Ujú. Pero creo que hoy hay una generación que quiere hacer mejor las cosas. Hay una generación que sale, que realmente veo mucha gente que quiere trabajar en serio y que quiere ver el país progresar. Realmente veo una generación que tiene todas las intenciones de poder hacer de Argentina que vuelva a ser un país gigante. Sí, o sea, realmente creo que hoy hay muchísima más comunicación con el mundo exterior, hay muchísimas más capacitaciones. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo capacitaciones en otros países donde antes eran impensadas, donde hoy te permiten ir e implementar sistemas de seguridad y, por ejemplo, manifestaciones en ciertos lugares. O sea, nosotros estamos implementando, por ejemplo, ¿viste como en Río de Janeiro existe el Sambódromo? Sí. Que es bueno, vamos a hacer, o sea, estamos implementando lo mismo en un lugar. Un lugar para manifestarse, el Exactamente. manifestódromo. Entonces, una cosa sí, pero por ejemplo, donde la prensa tenga un lugar donde trabajar, donde tengas, por ejemplo, buen internet, donde puedas conectar tus equipos, Claro. donde puedas conectar, donde sea organizado, donde tengas una capacidad, donde puedas tener rutas de No, pero de lo que pasa es escape. que acá el objetivo no es manifestarse y que la prensa te saque una foto y se visibilice. Acá es cómo jodo la vida del otro. Claro. ¿Cómo lo complico? ¿Cómo hago que pierda el presentismo, que no llegue, que pierda el turno médico? ¿Entendés? Va más allá de eso. Entonces no estás manifestando. Lo que estás Bueno. haciendo es realmente criticar al otro. Entonces, Sí. pero bueno, volvemos a citar a la señora que estaba ayer, que estaba diciendo que ayer no la dejaba manifestar porque estaba arriba de la plazoleta y que supuestamente la movieron de arriba de la plazoleta. ¿Recuerdan esto? Sí. En realidad no fue por eso, era porque el exceso de gente que había y eran por los palos que había al costado y las banderas que había al Sí, costado. sí, sí. Entonces, yo te dejo manifestar, ¿sí? Pero, por ejemplo, dame una cantidad de gente que va a animar. No puedes llevar de repente 45.000 personas. En este momento están armando un festival de música, Sí, sí. un festival cultural. ¿A quién le pidieron permiso? Entonces, ¿dónde está el permiso de la ciudad que se le dio esto? ¿Dónde están los baños químicos para que la gente... ¿Quién va a hacer la limpieza después? El operativo de seguridad. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo es que lo van a hacer? O sea, realmente, cuando un productor va y quiere hacer eventos, por ejemplo, yo he hecho eventos como Creamfield Ultra en Argentina, no sé la cantidad de protocolos y cosas que nosotros les exigimos a los empresarios Sí, locales. debería ser. Entonces, ¿cuál es la cantidad de gente que va a hacer? ¿Cuáles son? Estamos en un medio de una hora de calor. ¿Dónde están los centros de hidratación? ¿Dónde están los bomberos? O sea, dame la planificación y después veo si te doy el permiso o no para un acto cultural. Ahora, ¿quieres ir a protestar? Está bien, protestá. No tengo ningún tipo de problema. Pero de una forma pacífica, siguiendo el protocolo impuesto Exacto. por el gobierno actual y Exactamente. siguiendo las reglas que se pueden hacer. O sea, si somos seres civilizados, bien, ahora, si queremos seguir como estábamos, no nos sirve. Hay que ser civilizados. Matías, clarísimo tu concepto. Un beso enorme. Buena tarde. Viviana, muchas gracias por todo. ¿Ok? Y bueno, que tengamos una buena tarde y que sea en paz. Sin duda. Ojalá, ojalá. Gracias. Nos vamos nuevamente adentro del Congreso. ¿Está hablando Santoro? Leandro Santoro, dale. Para tomar crédito público, reforma del Código Penal, reventa de entrada, capítulos que atacan la cultura, el ambiente, el turismo, la discusión sobre la ley de biocombustible o sobre hidrocarburos que atacan y atentan el autoabastecimiento. La pregunta que yo le quiero hacer, dígame un artículo de esta ley que mejore un indicador social de la Argentina. ¿De qué manera con esta ley se lucha contra la pobreza? ¿Cómo se mejoran las jubilaciones? ¿Qué artículo de esta ley garantiza que las argentinas y los argentinos vivan con más seguridad? ¿Cómo se crea empleo? Si ustedes los escuchan a los exégetas del modelo, ¿qué es lo que dicen? Vamos hacia el déficit cero, esta ley va a garantizar el equilibrio con un férreo ajuste fiscal sobre el Estado, basado sobre las privatizaciones y el despido de los empleados públicos. Pero nada nuevo trae esta ley. Ya sabemos los argentinos qué pasa cuando el modelo económico se centra sobre el ajuste y la desregulación. El ajuste no frena la inflación. La inflación en este país, sin duda, es multicausal y evidentemente la emisión monetaria indiscriminada ha generado más inflación. Pero es un error conceptual suponer que es el único tema. Esta ley, así como está planteada, no resuelve ningún problema. Y el plan económico que están llevando adelante va a generar una terrible recesión que va a hacer caer la actividad económica, caer la producción, caer las inversiones, caer el consumo y también va a caer la recaudación. Motivo por el cual vamos a iniciar un ciclo vicioso que ya lo hemos visto en la Argentina. Ajuste y recesión porque se desploma la recaudación. Y como diría Raúl Alfonsín,
Ese ciclo inevitablemente termina con represión. ¿A quién se le ocurre presentar un programa económico de ajuste estructural sin un plan productivo, como dijo el gobernador de Córdoba? ¿A quién se le puede ocurrir que la Argentina, sin un proyecto de crecimiento, puede lograr estabilización? Es increíble que no hayan abordado el principal problema macroeconómico que tiene nuestro país, que es la restricción externa, la ausencia relativa de dólares. Y por eso se necesita un programa que impulse las exportaciones. Se la pasan hablando de otros ejemplos en el mundo, el caso de Israel, ejemplo que yo también tomo, para hablar de un plan de estabilización y de desarrollo y de crecimiento. En Israel lo primero que hubo fue un pacto político y un acuerdo social para desindexar la economía, para frenar la inercia inflacionaria. Qué lejos estamos en este país de construir un acuerdo político y un pacto social. El presidente Milei dice, para colmo, yo creo en los países que son potencia, y los países potencia han hecho este tipo de políticas mentira. Y no le hablo de Alemania o de los nórdicos, le hablo de Estados Unidos y de Israel, países que tienen estados fuertes, que tienen estados eficientes. Así se construye el desarrollo en el mundo. Es increíble que neguemos esto porque acá hay una visión fundamentalista del mercado. El presidente tiene un error de enfoque y lo vimos en Davos cuando dijo que los problemas de Occidente eran el avance del comunismo. Los problemas de Occidente son los salarios bajos y estancados, es el aumento de las propiedades que no le permiten a nadie comprar ni alquilar, el aumento de la desigualdad, los problemas ambientales. En Davos decía, el problema es el socialismo y el problema son los experimentos colectivistas. Acá el único experimento que hay es el experimento de poner un anarquista al frente del gobierno que va a los foros internacionales y defiende los monopolios, justifica la evasión y pretende destruir el Estado. Ese es el experimento social. El error conceptual de pensar que el colectivismo es el humanismo. Está en contra del humanismo en la etapa más importante de crecimiento económica del mundo. Fueron los 30 años que fueron entre la Segunda Guerra Mundial y la mediados de la década del 70, con la construcción del Estado de Bienestar. Ahí está la discusión que tenemos que dar. Héroes no son los empresarios monopolistas. Podrán ser actores importantes de la economía los empresarios que compiten, no los monopolistas. Héroes en nuestro país son los pibes de Malvinas. Héroes en nuestro país son las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Héroes en nuestro país son los profesionales del sistema científico y tecnológico que se quedan en este país a pelearla a pesar del ataque sistemático contra la tecnología y la ciencia. O las compañeras que le dan de comer a los cientos de pibes en los comunaderos comunitarios. Mire, presidente, hay un error de suponer que la Argentina no crece por falta de libertad. El problema central de la Argentina es la falta de justicia. No tenemos un problema de falta de libertad. Y es mentira que esta ley le da más libertad a los argentinos. Esta ley no le da más libertad a los argentinos, se las quita. Le da más libertad al presidente de la Nación para sacar leyes con las facultades delegadas. Le da más libertad al presidente de la Nación para tomar deuda y privatizar empresas sin pasar por el Congreso. Le da más poder al presidente de la Nación para reprimir con la modificación del Código Penal. ¿A quién le dan poder? Le dan poder a los grandes empresarios, el poder de subir los combustibles, el poder de subir las cuotas de las prepagas, el poder de subir a los bancos la tasa de interés. Ese es el poder y la discusión que estamos viendo acá, la transferencia del poder de la gente hacia las grandes corporaciones. Esta ley no solamente no le da más libertad a los argentinos, sino que construye una sociedad más injusta y más insolidaria. Así que desde ya le anticipo que todo nuestro bloque va a votar en general, en contra y en particular también. Gracias. Gracias, diputado Santoro. Muy bien, ahí compartíamos la palabra del diputado Leandro Santoro, pero vamos a hacer un repaso. Mientras seguimos todo el tiempo, vamos a ir y venir con lo que está sucediendo dentro del Congreso, afuera, expectantes, por supuesto, ante el momento de la votación. Pablo, estamos muy cerca, entre las 16 y las 17, ¿quién da más, no? 16, 17, 18. Sí. Faltan Ahí, los presidentes de bloque, ¿no? Tenemos el listado sí. de los oradores individuales, falta que los presidentes de bloque tengan el uso de la palabra. 20 minutos cada uno, eso puede dilatar aún más la votación, pero seguramente a las 6 antes del programa deberíamos tener la media sanción. Yo creo que sí. Habló hace un ratito y lo compartíamos, lo escuchábamos en vivo Máximo Kirchner. Hizo un punteo interesante de algunas cuestiones. Primero, llamó mamotreto a la ley ómnibus, ¿no? Sí. Así la calificó. Bueno, pero el mamotreto se redujo a 386 artículos. La mitad, prácticamente. Sí, bastante. ¿Querés escuchar lo que dijo y ahora lo analizamos? Mirá. Dice que
El primer gran problema lo tiene en el 2001, noviembre del 2001. Noviembre del 2001 no existía la ANSES, existían todos los fondos de pensión, Orígenes, Máxima, Siembra. Bueno, en Máxima trabajó el actual presidente también, creo que estaba a cargo. Así que no era un problema la administración del Estado. ICRT privatizado, YPF privatizado, Aerolíneas Argentinas privatizada. Y aún así, el país voló por los aires. No parece ser tan medular la cuestión de las empresas privatizadas como demuestra la crisis del 2001. Estaba la palabra de Máximo Kirchner. Hablando de privatizaciones, y vos hacías referencia a eso antes, ¿no? Bueno, en el 2001 sí estaban privatizadas, pero hay que entender por qué llegaron a estar privatizadas y quiénes intervinieron en esa privatización. Se olvida que un tal, no sé si lo conoce, Quizás un tal Néstor Kirchner, muy gobernador cercano a él. de la provincia de Santa Cruz, promovió junto a gobernadores de las provincias productoras petroleras de la Argentina para presionar, dar quórum primero y luego la sanción definitiva a la privatización y llevarse la suma, atención, de 654 millones de dólares para la provincia de Santa Cruz, mediante después la polémica dónde estuvieron esos fondos durante tantos años. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, Mati, tenemos el corte de Lila Limoine, lo compartimos. Bueno, habla ella, quiero decirles textual, la izquierda y el kirchnerismo. No estoy segura porque Unión por la Patria no sé cómo decirle, dijo Limoine. Creo que son Una de izquierda chicana, ¿no? también, ¿no? Una chicanita, mira. Porque queda claro que la izquierda y el kirchnerismo, que no estoy segura si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que eso era una chicana. Y como Unión por la Patria es un frente, no sé cómo decirles, así que les voy a decir izquierda también, porque de derecha no son. Por supuesto que no. Y peronistas tampoco. Y peronistas tampoco, porque ¿saben qué? ¿Saben qué? Perón no estaba con los terroristas. Diputados, respeten. Y no vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder al terrorismo porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan. ¿De qué son entonces los peronistas? Bueno, pero yo creo que lo veníamos diciendo desde ayer, ¿no? ¿De izquierda? Se habla de la ley. La oposición, el oficialismo, ¿está hablando de la ley o estamos hablando del pasado? Recién No, de la ley no. Santoro también recordando el pasado, la guerra de Malvinas, Máximo Kirchner hablando de las privatizaciones de la década del 90-2001. No. De la ley, de los 386 artículos. Poco y nada. ¿Alguien está hablando? Poco y nada, Nadie. pocos, muy pocos. Bueno, Emilio Apude, secretario de Energía, ya se está preparando. Vamos a hablar con él por los cortes de luz que empezaron y que se vienen, después de la pausa y otros temas. Quédense que ya venimos.